Vivimos en tiempos locos. Todo está desordenado. A veces no sabes cómo seguir. Sin embargo, he decidido renunciar a los últimos valores de mi vida, mi piso y mi trabajo. Ahora ya no hay puerto de origen, pero todo se ha vuelto más fácil. ¿Cómo puede ser eso? Dicen, todo lo que posees te pertenece. Hay que cuidar tu piso. Al mismo tiempo, también le proporciona un techo. Su coche necesita aceite y neumáticos nuevos. Al mismo tiempo, te lleva al trabajo cada día y a tu familia el fin de semana. ¿Cómo puedes prescindir de eso? Hay que reconocer que no me gustaría vivir sin mi propio piso para siempre. Pero durante unos meses es una buena experiencia. Me da la oportunidad de replantear mis exigencias. ¿Realmente necesito todas estas cosas? ¿O es que he aprendido desde el principio que estas son las cosas que hay que necesitar? Desde pequeños hemos visto cómo se amueblan las casas de nuestros padres y amigos cada día. Damos por sentado que duermes en una cama y que tienes una gran nevera con congelador integrado. Cada uno de ellos dispone de un almacén con plancha y tabla de planchar, máquina de coser y suministros. En el balcón hay 2 sillas con una mesa baja. Así es como se prepara el piso. No lo sabemos de otra manera. Esa es también la razón por la que nos fascina viajar a otras culturas. En Japón, de repente la gente no tiene cama, sino un futón que se guarda en el armario durante el día. Se sientan menos en las sillas y más en el suelo. Experimentar algo así nos conmociona, nos despierta. ¿Puede funcionar así? De repente nos damos cuenta de que nuestra forma de hacer las cosas no es la única, y mucho menos la única de funcionar. Cuanto más bajamos por el mundo con los ojos abiertos, más se abrirá nuestro campo de visión. Cuanto más abrimos nuestro campo de visión, más nos damos cuenta de la cantidad de formas diferentes que hay de vivir una vida. Aprendemos a no aplicar directamente las recomendaciones prefabricadas del mundo occidental, sino a considerar otras posibilidades. Desaprendemos el piloto automático que nos ha inculcado nuestro entorno desde que llegamos al mundo. Cuestionamos las formas de vida ordinarias. Una vez que abres los ojos, no puedes volver a cerrarlos a todas las posibilidades que ahora ves. De repente nos cuestionamos el camino que la sociedad ha trazado para nosotros. Si entonces decidimos realmente tomar un camino no convencional, como hicimos al renunciar a nuestra casa, una cosa es segura: la opinión de los demás. Por supuesto que comparto mi vida en YouTube y atraigo las opiniones y comentarios de desconocidos como un imán. Pero incluso para alguien que no tiene un canal de YouTube, la opinión de la familia y los amigos es importante. ¿No es cierto que la opinión de un miembro de la familia es mucho más importante que la de 100 desconocidos? Nuestra familia no tiene la misma experiencia de vida que nosotros. Pueden ser una generación mayor y tener valores diferentes. No pueden ver a través de nuestros ojos. Entonces, ¿cómo podemos hacer valer nuestro deseo no convencional sin herirlos? Este es uno de los mayores retos cuando empiezas a liberarte de los valores de tu propio entorno. Mi estrategia:
Primero intenté averiguar el miedo concreto de la otra persona. ¿Qué le preocupa exactamente? Entonces puedo quitar específicamente ese miedo en las conversaciones. Una vez que el miedo se ha calmado, también explico las ventajas de vivir de otra manera. Por último, intento transmitir a la persona lo feliz que me hace. Este proceso puede durar días, semanas o años, dependiendo de lo que esté en juego. No todos estarán completamente de acuerdo, pero también es importante que seamos nosotros mismos los que hagamos algo diferente y no tratemos de persuadir a la otra persona para que lo haga también de forma diferente. Toda persona tiene derecho a decir libremente sobre su vida, nuestra familia también. Cuando le dije a mi familia que nos íbamos a mudar de piso y que íbamos a viajar hasta volar al otro lado del mundo, todos pasamos por estas fases. Mientras tanto, mi familia sabe que estamos siguiendo nuestros corazones. No hay nada mejor en el mundo que ver a un ser querido feliz. Esto se aplica tanto a las pequeñas decisiones sobre una cama o un futón, como a la gran decisión de mudarse a otro lado del mundo.